La semana pasada hubo un tiroteo en el área de California durante un festival, el Festival del Ajo. Hubieron varios heridos. El día de ayer, la ciudad de El Paso, Texas, fue víctima también de otros ataques por parte de un joven de 21 años. Hasta ahorita ya van 22 muertos y muchos heridos. Y esta mañana que me levanté para poder venir aquí a cumplir con mi labor de ministro, pues me entero que hubo otra balacera en el área de Ohio, donde por lo menos 9 personas murieron. Y hay mucha consternación entre todos los ciudadanos de este país, en las ciudades grandes o en las ciudades pequeñas. La situación con los jóvenes va cada día de mal en peor. Dadas las circunstancias en las cuales viven nuestros hijos, las experiencias que tienen en las escuelas, por eso hasta temor me da prender la tele y ver los noticieros. Balaceras aquí, balaceras allá. Yo recuerdo cuando tenía la edad de 11 años, este país era el país de mis sueños porque me sentía muy seguro. Y esto ha cambiado, hermanos. Ni siquiera en nuestras iglesias nos podemos sentir seguros. Balaceras, gangas, bullying, suicidios, jovencitas embarazadas a muy temprana edad. Los suicidios están a la orden del día. La frustración de un carácter mal orientado, mal encaminado, mal informado. Cientos de jóvenes a través de la historia, a través de los tiempos, han necesitado, necesitan y seguirán necesitando consejería. Y queremos hacer notar esta mañana precisamente eso. Estos cientos de jóvenes buscan de alguna manera, en su desorientación, en su sufrimiento, en su dolor, en su trauma, buscan una solución. Buscan una respuesta a sus preguntas, buscan un consuelo de amor, un consuelo de alivio, buscan palabras de sabiduría, palabras que traigan alivio a la tristeza que tienen. Que alguien les diga por qué suceden las cosas y cómo enfrentar las cosas. Por otro lado, vemos la maldad personificada en tan solo jovencitos que hace poco apenas jugaban con monitos de plastilina, pero ahora se tornan en asesinos. Se puede ver la osadía del enemigo. Se puede ver manifestada la maldad, tanta maldad del enemigo en los seres humanos. La violencia, hermanos, el bullying, el abuso, son clara manifestación de rebeldía. Son pequeñas bestias que no tuvieron respeto por la vida de un ser humano, y mucho menos tuvieron respeto por el sentimiento de sus propios padres. Y es por esto, esta realidad que vivimos cada día es terrible. Es terrible la realidad que vivimos en nuestras calles. Es nuestro apuro que nuestros jóvenes sepan, nuestros niños sepan, aprendan a lidiar con estos días malos, con esta época mala, con esta generación tan terrible. Es una necesidad imperante orientar o reorientar la mente de nuestra juventud, hermanos y amigos, para que sepan lidiar correctamente con las diferentes circunstancias que trae la vida misma. Yo hablo de los nuestros, aquí, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos,
Es terrible el sentimiento que embarga el corazón de muchos de nosotros, ver que nuestros hijos se estén perdiendo, que no tengan interés por las cosas de Dios. Es cierto que necesitamos consejeros en todas partes, necesitamos consejeros, pero no simples psicólogos mundanos que puedan aconsejar con cierta inteligencia un determinado cambio de conducta. No, hermanos, necesitamos más que eso. Necesitamos una consejería con sabiduría divina. Necesitamos consejeros que estén llenos de sabiduría del Señor, que sepan lidiar con las cosas que pasan en el alma. Y pensando en esto, pues hemos de voltear nuestra mirada una vez más y otra vez, y las veces que sean necesarias, voltear nuestra mirada a la Biblia, voltear nuestra mirada a la palabra de Dios, buscando lo que la mayoría de los hombres han perdido, y ha sido la sabiduría de Dios. Últimamente me doy cuenta que muchos vivimos tomando prestada sabiduría de otras personas. Necesitamos nosotros, hermanos, acercarnos al consejo divino para que todos comprendamos por qué pasan las cosas. Y para que nosotros, los que somos padres, aprendamos de Dios aquello que debemos enseñarle a nuestros hijos. Y para que nuestros hijos aprendan a vivir la vida desde un punto de vista divino. Y que aprendan a ver las cosas como las ve Dios. Hay una cantidad enorme de delitos, de crímenes que cada día se hacen patentes en nuestras calles. Lo que más nos aterra es que, a pesar del acceso que tenemos a las redes sociales y a la tecnología tan inmediata, es terrible, hermanos, porque nos enteramos en cuestión de segundos de las cosas que pasan en el mundo. Y esto trae consternación al alma, esto trae perturbación al corazón. Y cuando cuestionan a los que somos padres, muchas veces no sabemos contestar. Años y años y años tenemos en la iglesia siendo miembros del cuerpo del Señor y no sabemos contestar. Y otras tantas, pues contestamos mal. Contestamos a veces como cualquier pagano, como cualquier mundano, llenos de estadísticas. Y esto nos dice que los que somos padres no sabemos muchas veces qué decir o qué explicar con respecto a las cosas. Tal pareciera, hermanos, que los hijos no tienen por dónde ir para poder entender la vida y para poder vivirla de una manera excelente. Por eso les decía al comenzar, vamos de mal en peor. Veo la necesidad imperativa de reorientar nuestro entendimiento acerca de lo que es la verdadera consejería, lo que en inglés le llamamos el counseling, consejería, fuente de dirección, fuente de consuelo, fuente de fortaleza, fuente de decisión, fuente de confianza, todo en una sola palabra: sabiduría. Por un lado tenemos la inteligencia del hombre, que puede percibir la naturaleza misma de cada cosa, acumular conocimiento, acumular información, y por otro lado tenemos la sabiduría, que es la aplicación correcta de esa información, de esa inteligencia. Dice el rey Salomón en Proverbios capítulo número 1, versículos del 1 en adelante, le invito a abrir su Biblia. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice el verso 5: oirá el sabio y aumentará el saber.
y el entendido adquirirá consejo. Dice el verso 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por algo está en el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esto es lo que dice el proverbista Salomón. Si conocemos la historia, recordaremos que la sabiduría es practicada por Salomón, pero la sabiduría proviene de Dios. Cuando Dios le propuso a Salomón que le pidiera lo que quisiera, Salomón, con mucha inteligencia, no pidió cosas materiales, no pidió ganancia monetaria, no pidió cosas materiales, pidió sabiduría de Dios. Sabiduría para un rey, sabiduría para el rey de Israel, sabiduría para enfrentar la vida, sabiduría, hermanos, necesaria para guiar al pueblo cuando él llegara a ser rey. Él pidió sabiduría para saber cómo ayudar, cómo vivir la vida con prudencia, con justicia, con juicio y equidad. Y aún es la sabiduría que vemos manifestada en todos sus escritos. Por eso los proverbios son dichos profundos. Son dichos. Los proverbios son muy repetitivos porque son dichos profundos que están ahí para ser entendidos. Necesitamos entender, invertir nuestra inteligencia y nuestra mente en los proverbios, porque son sabiduría bajada de los cielos, de parte de Dios. Los proverbios son dichos que son de origen divino. No es cualquier palabra, no es una palabra que a mí se me ocurrió esta mañana, vengo y se las comparto. ¡Ay, qué bonita palabra! No, hermanos, es un mensaje de parte de Dios. Proverbios son dichos que tienen un origen divino y tienen un propósito, y el propósito es alcanzar al hombre y hacerlo mejor. Lo que Dios busca con los proverbios es tomar nuestra vida y mejorarla cada día, perfeccionarla, desde la vida de la persona más pequeña hasta el más grande. Los proverbios son un vehículo para poder entender a Dios y entender su conocimiento, su sabiduría, su palabra. Dice el verso 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Los proverbios son ese counseling, esa consejería que todos necesitamos para entender, conocer y recibir. Y es algo tan rico, es algo tan esplendoroso que solo se puede ser comparable con las más finas riquezas, y aún así las más finas riquezas se quedan atrás, se quedan cortas. Hablamos de algo sumamente especial, hermanos y amigos, que proviene de los cielos, proviene de Dios. Él lo da. Y esto que proviene de Dios quiere llegar al hombre para hacerse parte de su vida. Así como su teléfono esta mañana es parte de su vida. Sentimos morir si se muere, si se apaga. Sentimos morir si se nos pierde. Sentimos morir. Mira, tan enfermos estamos del teléfono que llega un momento que buscamos a ver si lo sentimos entre las piernas, entre las bolsas. Ahora imagínense, hermanos, si así tratáramos la sabiduría del Señor, seríamos mejores. Porque llega al hombre para hacerse parte de la vida, pero no como un traje que se puede poner y quitar. No, hermanos, más que eso, mucho más que eso. Es algo que se lleva y se mete hasta lo más profundo del ser y que busca cada rincón del hombre.
Busca cada rincón del interior del hombre para llenar al hombre. Es que la sabiduría de Dios, hermanos, viene a llenarnos, a llenar nuestra vida. La sabiduría de Dios viene a llenar nuestra vida, viene a convencernos de las cosas celestiales, viene a orientarnos de las cosas celestiales y terrenales, de cómo se vive la vida, cómo podemos llegar a los cielos con dignidad. De tal manera que automáticamente se obra una serie de cambios. Alguien me preguntaba el otro día, ¿puede la gente cambiar? La gente puede cambiar cuando depende de la sabiduría de Dios. La gente puede entrar en un estancamiento cuando depende de su propio conocimiento y de su propia inteligencia. Por algo decía, no seas sabio en tu propia opinión. Y el rendimiento de la mente, que era lo que les decía esta mañana a los jóvenes, el rendimiento de la mente con la inteligencia que llega al 5% más o menos, es lo que dicen los expertos, que usamos nada más el 5%, y eso que somos muy inteligentes. Ahora imagínense, pues ahora con la sabiduría del Señor, el rendimiento de la mente pues se incrementa hasta un 100% al rendimiento total. Y mira, con la sabiduría de Dios no solamente se alcanza la mente, no solamente se alcanza los pensamientos, llega el corazón también es tocado. El corazón también es tocado de igual manera, y entonces nuestros espectadores, en este caso nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros vecinos, la iglesia, verán en nosotros una cantidad de actitudes correctas y oirán de nuestra boca una enorme cantidad de palabras que verdaderamente orientan, edifican, levantan, motivan, que calman, que consuelan, que hacen sentir ese calor interior del que las quiere oír. Pues entonces hablamos de causa y efecto. En todo caso, la causa es Dios y efecto es el hombre, porque somos creación de Dios, ¿amén? Amén. Causa y efecto. Causa es Dios, efecto es el hombre. La causa es la sabiduría y el efecto es la forma de vivir del hombre. La causa es la sabiduría y el efecto es una serie de cambios, de manifestaciones que nos hablan de cambios en la vida personal e individual de cada hombre, si en verdad tenemos la sabiduría de Dios. Si es que habéis sido por él enseñados, dice Pablo. Para dar sagacidad a los simples. Bueno, a los simples Dios los va a hacer sagaces, no cabe la menor duda. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. A nuestros hijos, aunque estén a muy temprana edad, Dios los puede equipar con dos cosas necesarias. Es la inteligencia y la cordura. Inteligencia y cordura. Así como el joven José, como el joven Daniel, que veíamos la semana pasada. Oirá el sabio y aumentará el saber. Yo veo aquí, hermanos, una secuencia o una continuidad maravillosa cuando vengo delante del Señor y abro la Escritura con una actitud correcta. Qué tristeza es que haya hermanos, hermanas, cristianos, cristianas, hombres y mujeres que a estas alturas de la vida no quieran ya aprender. Eso es triste. Espero que no le vaya a pasar a usted. Por eso digo, cuando venimos delante de Dios y abrimos la palabra con una actitud correcta, dispuesta a aprender, nos pondrá en el camino más maravilloso que el hombre pueda caminar, y nos va a llevar entendiendo, y nos va a llevar conociendo, comprendiendo y adquiriendo consejo cada día. Y habrá entonces un crecimiento continuo, y los sabios querrán oír más y más de Dios. Si usted es una persona sabia, o usted se considera una persona sabia, yo espero que no sea en su propia opinión. Una persona sabia, hermanos, es una persona que nunca quiere dejar de aprender de Dios. Siempre quiere llenarse del Señor. Siempre quiere llenarse de esa condición sublime de estar siendo revelado por el Señor,
a través de su palabra. Por eso los que amamos a Dios y profesamos cristianismo, nos encanta abrir la Biblia y nos encanta estar cerca de la palabra del Señor. De lo contrario, nos encantaría estar cerca de nuestra propia opinión y de lo que piensen los demás. Cuando nos llenamos del Señor, hermanos, y abrimos su palabra con humildad y estamos dispuestos a aprender su consejo, viene el Señor y nos llena. Y porque ya somos sabios, entonces oiremos y nos aumentará el saber, así como se ve en Salomón. Y el entendido pues va a adquirir consejo. Siempre vamos a estar en el camino correcto. Entonces cuando vayamos sabiendo más y sabiendo más y sabiendo más, en vez de creernos unos soberbios y unos altivos, porque ya sabemos más y más, nos va a hacer más humildes, más sencillos, más mansos. Seremos las personas más sabias, más entendidas. Y ahí es cuando la palabra se torna viva delante de nosotros, enfrente de nuestros propios ojos. Y podemos ver la palabra viva y sentir ese calor de la palabra. Y podemos sentir sus palpitaciones, hermanos. Y entonces tendrá la capacidad de aconsejarnos verdaderamente. Y en continuidad nos dará capacidad de aconsejar correctamente a los nuestros y a los que nos rodean. No vamos a pasar la vida siempre dependiendo de lo que dice el predicador, hermanos. No vamos a pasar la vida siempre dependiendo de lo que dice el maestro. Tenemos que pasar la vida dependiendo de lo que dice Dios, y es algo que usted y yo tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Tener un contacto personal con la palabra. Un contacto personal con la palabra. Para entender proverbio, dice el verso siguiente, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Se va a acabar la superficialidad. No venimos a la iglesia a ver si voy a aprender. No vengo a aprender. Vengo porque sé que voy a aprender algo nuevo, algo bueno. Se van a acabar las superficialidades, se van a acabar las prácticas y las pláticas vacías de Dios. Mira qué desesperante es una conversación cuando Dios no es el tema de conversación. Puras necedades sabemos hablar los hombres. Con razón alguien dijo: a mí el chisme no me gusta, pero mira cómo entretiene. Y es cierto. Y estamos con esa cosquillita de cuenta, porque parece que dependemos de la necedad del hombre. Pero cuando nos llenamos de Dios, hermanos, se acaban esas prácticas y pláticas sin Dios. Se va a terminar la ignorancia, se va a terminar la falta de entendimiento, se va a terminar la incertidumbre, se va a terminar la duda. Y qué maravillosa oportunidad, hermanos, es el ser educados con la verdadera educación. Qué hermosa invitación para inscribirnos en la lista de aquellos que quieren ser graduados de la escuela del gran maestro, nuestro Dios. Amén. Y sí, hermanos, roguemos a Dios como rogó Salomón, que nos dé sabiduría para hacer las cosas bien, para vivir la vida y para enfrentar cada momento diferente, para ver el rumbo correcto, para reorientarnos nosotros mismos, reorientar a los que nos rodean, reorientar al pueblo de Dios. Y en esto de la sabiduría, hermanos, no hay vuelta de hoja, porque la sabiduría, esta sabiduría de la que les estoy hablando, no se aprende en las escuelas del sistema. No importa si usted va a Harvard, no se aprenden en las escuelas del sistema, ni se aprenden en los libros escolares. Se aprende de Dios, porque Dios la da. Amén. La sabiduría se aprende de Dios porque Dios la da. Hablo de esa sabiduría, como dijera Santiago, viene de lo alto, viene de los cielos, viene de Dios. Se aprende porque Dios la da, pero no la da a cualquiera. Dios le da la sabiduría a aquel que verdaderamente le tiene temor. Si tú no tienes temor de Dios, ese es tu primer paso. Puedo decirte que ese es tu primer problema, pero te voy a decir cuál es la solución.
Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el primer paso que tienes que dar, el temor. Tener temor de Dios. Valorar la palabra de Dios, valorar a Dios por lo que Él significa para nosotros. Valorar a su pueblo, valorar su reino en el que estamos. Nos ha dado el privilegio de ser parte de su reino. Valorar ese reino. Somos reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Los reyes juzgan y deciden. Imagínense ustedes los reyes que somos cristianos verdaderos y fieles a la palabra del Señor. Siempre juzgaremos correctamente y tomaremos decisiones correctas. Y de ahí seremos buenos sacerdotes representando a Dios en todo aspecto de la vida a los que nos rodean. Y todo tiene un comienzo, el temor de Jehová. Yo no sé cuánto temor de Dios tienes o tengas o hayas llegado a tener, hermano, amigo que nos visitas. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios espera de ti temor. Un temor no es fobia ni es un miedo de esos feos que conocemos, como aquellos que le tenemos fobia a las arañas, o los que le tienen fobia a las serpientes, o les tienen fobia a los gusanos, o a la oscuridad, o a las alturas. Yo hablo de un miedo saludable de quedarle mal a Dios. Ese es el temor del que le estoy hablando, un temor reverente, donde yo vivo mi vida siempre guardando el respeto a mi Dios, por lo que hago, por lo que digo, por lo que pienso, cómo lo pienso, cómo soy. Un temor en todo aspecto, un temor a Dios que me obliga a rendir mi vida a los pies de Dios. Temor de Dios, hermanos, porque Él es el controlador de la vida, el controlador de todas las cosas. Él es el sustentador, Él es mi Dios, mi creador. Por eso este temor me obliga a estar más cerca de Él y tener mis oídos dispuestos para escuchar su voz. Y aquí es algo importante, hermanos, lo que dice el verso 7. Muchos de nosotros no hemos adquirido lo que Dios ofrece porque tenemos temor, pero no lo tenemos bien orientado. Tenemos temor a otras cosas. Tenemos temor a enfermar. Si da miedo la enfermedad, ¿para qué le voy a decir que no? Por eso nos preocupamos de cuidarnos, de guardar la dieta, de guardar la línea. La única línea que hemos guardado muy bien es cuando vamos a la Walmart y hay una línea y estamos ahí esperando a pagar. La única línea que sabemos guardar. Nos cuidamos, y si no nos cuidamos, pues compramos una buena aseguranza que nos vaya a cubrir a la hora de la enfermedad. Aseguranzas por si, así se le llaman ahora, por si, para recibir un cuidado médico necesario. Ahora ya los hospitales ya no le dicen ¿cuál es su nombre y su fecha de nacimiento? ¿Cuál es su aseguranza? Es lo que le dicen ahora. No cabe duda que aquí somos un número, mis hermanos, un número más o un número menos. Tenemos el temor del futuro, el temor del futuro negativo, y por eso hacemos planes, ahorramos, invertimos. Tenemos temor de fracasar, por eso nos afanamos en la preparación personal. Tenemos temor de envejecer y pintamos las canas ya, pintamos los bigotes, pintamos el pelo blanco, compramos una crema para las arrugas, pero parece que nada de eso basta. Ya hemos calado con todas las compañías habidas por haber. También hemos pasado por Amway, hemos pasado por Herbalife, hemos pasado por OmniLife, hemos pasado por Forever Life, hemos pasado por todas las lives que usted se imagine. Y no nos rejuvenecemos ni tantito. Tenemos temor a ser viejos. Ahora que salió esa aplicación de que tómate una foto a ver para que ver cómo te vas a ver aquí 40 años. ¡Qué deprimente aplicación! Yo creo que hasta pobrecito Chabelo se veía más joven que nosotros, porque le tenemos temor a envejecer. Tenemos temor de las personas, nos cuidamos de la gente. No es para menos, no es para menos. Por eso nos protegemos, por eso cerramos las puertas, le ponemos llave, le ponemos candado, le ponemos alarma, le ponemos cámara, le ponemos de todo.
Le damos una enorme importancia a todo esto que le acabo de mencionar. Y de hecho, en nuestros temores los vemos como grandes gigantes queriéndonos devorar y consumir constantemente, cuando la realidad, hermanos, es que al único que se le debe temer es a Dios. Amén. Al único que se le debe temer es a Dios. Sería una terrible imprudencia, hermanos y amigos, ignorar o cerrar nuestros ojos a esta verdad. Necesitamos urgentemente reorientar nuestro temor y volvernos a Dios, volver nuestros ojos a Dios, darle a Dios el lugar que Él tiene, respetarlo por lo que Él es, amarlo y temerlo y servirlo. Entonces, cuando tú y yo le tenemos temor a Dios, nos vamos a sorprender de nosotros mismos, porque su sabiduría será parte de nosotros, parte de lo que nosotros somos. Y nuestras pláticas estarán llenas de Dios. Nuestras actitudes, hermanos, serán las correctas. Nuestros sentimientos serán los mejores. Y nuestras vidas van a girar alrededor de nuestro Dios, alrededor de su palabra. Sabios, seremos sabios. La iglesia de Cristo necesita hombres y mujeres sabios que corresponden a los verdaderos hijos de Dios. Y que la gloria sea para Dios, hermanos. Amén. Aunque por supuesto existe el otro lado. Dicen: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Después de esto, usted tiene la decisión. Dos opciones. O sale de este lugar y se propone ser un hombre o una mujer sabio para Dios, lleno de sabiduría divina, o es usted una persona insensata que no quiere ni sabiduría ni enseñanza. Y luego viene la exhortación de los padres a los hijos: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hermanos, que nuestros hijos nos dicen: es que tus tiempos y mis tiempos son diferentes? No me digas. Si no me dices, ni cuenta que me doy. ¿Cuántas veces no nos han dicho los hijos: es que en realidad tú no sabes nada? Tú no sabes nada de la vida. La vida es diferente. La vida que vivimos nosotros no tiene una comparación con la vida que... Bueno, yo no sé en qué idioma les pueda llegar a entrar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, estas palabras: oye, hijo mío. Oye, hijo mío, desde el punto de vista de Salomón, era Shema para el pueblo de Israel. Oye y haz. ¿Se acuerdan ustedes de Mr. Miyagi en la película de Karate Kid? Este niño le dice: quiero aprender a pelear karate. Dijo: muy bien, ven a verme el lunes. Y llegó y le dio un trapo y le dio otro trapo y le dio una solución ahí. Y tenía muchos carros. Y le dijo: ¿tú escuchas? Yo hablo, tú haz. I say, you do. Yo hablo, tú haces. Esa es la regla. Yo hablo, tú escuchas. Y ahí lo traen, miren: wax in, wax out, wax in, wax out. Y hasta que el niño se fastidia porque no estaba aprendiendo karate. Ya llevaba todas las casas y sacaba todos los carros, los dejó brillando de limpio. Hasta que llega el jovencito y le dice: oye, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Me estás usando? Y el joven no se dio cuenta que estaba aprendiendo movimientos de karate por medio de lo que estaba haciendo. Él estaba oyendo, pero no escuchando. Y es lo que le decimos a nuestros hijos: I say, you do. Y dicen los hijos: I say, you do. ¿Verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? Hágale así, hágale así. Aquí mando yo, dicen los niños. No, aquí mando yo. Y si no, de hecho al policía.
Nomás tócame, verás que le echó al policía y le echó la migra para que venga y te lleve. Y te devuelva a tu país. Estamos nosotros. No. Aquí mandas tú. Dice el Señor. Eso es ignorancia. Eso es necedad, hermanos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, punto. Y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es palabra de Dios, hermanos. Esa es sabiduría bajada de los cielos. Y es bien sencillo. Se tiene que entender y se tiene que practicar. Entonces, necesitamos aprender a aprender. Tengo mucho que decir, hermanos, pero se los voy a decir más tarde. Pero quiero citar el versículo 9 que dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Con la sabiduría de Dios seremos agradables, seremos hermosos, seremos como diamantes en nuestra propia vida y vamos a brillar con el brillo del Señor.